Oi. Som. Alô? Valeu. Boa tarde, senhores e senhoras. É com imenso prazer que os recebemos para mais uma tarde de trabalho no nosso segundo Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica. Democratização, emancipação e sustentabilidade. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas ao debate número 5, Formação de Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Profissional Tecnológica. Para dar início aos nossos trabalhos, vamos assistir um filme, o evento oficial deste segundo fórum. A mostra de pôsteres aqui do segundo Fórum de Educação Profissional e Tecnológica está bem diversificada. Aqui nós temos trabalhos sobre essa área de meio ambiente, ecopedagógico. Aqui fala um pouquinho da história e da cultura do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Aqui tem Minas Gerais. Vou falar com essa moça aqui. Olha só como ela está vestida. Está realmente chamando a atenção de muita gente aqui na feira. Me explica direitinho como é esse teu trabalho e por que você está assim. Eu tô vestida assim, na verdade, porque é um cosplay. Geralmente quem gosta de cosplay também gosta de RPG, que é o nosso trabalho sobre RPG. Então, nosso trabalho, ele queria provar que os RPGs eletrônicos, eles podem ser usados na educação matemática. Eu tô achando muito legal aqui a exposição de vários IFs. Tem cultura, tem muita coisa aqui, o evento tá muito bacana. Estamos muito felizes em receber o Brasil e o mundo aqui em Santa Catarina. Tem muita coisa interessante, muita coisa para aprender ainda. Só agradeço por estar aqui, a nossa mãe natureza. Ceará! Ceará! Interessante. Tanto que esse fórum é uma coisa muito diferente. Oportunidade única de estar conhecendo várias culturas, pessoas diferentes, estar aprendendo mais. Dando início aos nossos trabalhos, chamamos os nossos palestrantes. Com muito prazer, recebemos o professor Albert Sansano Estradeira, da Espanha. O professor Albert é professor licenciado em Ciências da Educação pela Universidade de Valência, membro fundador do Movimento de Renovação Pedagógica, Escola de Estil Gonzalo Anaya, de Valência, Espanha. Foi coordenador da área de Política Educacional, Renovação Pedagógica e Movimentos Sociais do Sindicato de Trabalhadoras e Trabalhadores da Educação do país valenciano. É coordenador da Secretaria Executiva do Fórum Mundial de Educação. Chamamos também, com muito prazer, professora Cecília Fernandes, do Uruguai. Professora Cecília é trabalhadora social, comprometida com o movimento de educação popular de jovens e adultos, o movimento de mulheres e o movimento do Fórum Social Mundial. Foi encarregada diária do Departamento de Promoção e Educação do Sistema Cooperativo de Produção Artesanal Mãos do Uruguai, durante 10 anos. Atualmente é encarregada de programas na Secretaria-Geral do Conselho Internacional de Educação de Jovens e Adultos, com base em Montevidéu. Integra a Oficina de Gênero e Educação do ICAI, sendo também responsável pelo programa de capacitação IALA, Academia Internacional de Advocacia pela Educação ao Longo da Vida, na sigla em inglês, e pela organização de seminários virtuais.
Temos o prazer de chamar também o professor Edmundo Aguiar. O professor Edmundo é brasileiro. Licenciado e bacharel em Química, mestre e doutor em Ciências. Foi reitor e pró-reitor de extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, onde é professor efetivo, membro do Conselho Superior e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências. Com ampla experiência na definição de políticas públicas e financiamento para a área de educação profissional e tecnológica, é coordenador executivo do projeto Escola de Formação em Gestão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica da CETEC, MEC. Foi presidente do Conselho Nacional dos Dirigentes de Cefet, por 2 mandatos. É representante do MEC no Conselho Nacional do SENAC e no Conselho Diretor do SENAI, CEDICT, e no Conselho Superior do IF São Paulo. Convidamos também o professor Friedrich Michael Lito, também do Brasil. O professor Lito é professor titular aposentado da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, onde lecionou de 1971 a 2003. Desde 1995, é presidente da Associação Brasileira de Educação à Distância, membro do Comitê Executivo da International Council of Open and Distance Learning, tem experiência na área de Ciências da Informação, com ênfase em comunicação mediada por computadores, atuando principalmente nos seguintes temas: educação à distância, aprendizagem, telemática, repositórios digitais e novas formas de trabalhar. Podemos nos assentar? Nós teremos, então, 20 minutos para cada um dos palestrantes, para que depois tenhamos um espaço um pouco melhor para o debate, ok? Podemos começar com a ordem em que temos aqui, alguma preferência? Não? Então, o professor Albert terá seus 20 minutos iniciais para proferir a sua fala. Bom, necessito o aparatinho este. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. En primer lugar, algo importantísimo. Os aseguro que no voy a someter a nadie a ninguna prueba evaluadora. Con lo cual, podéis venir hacia adelante, que no va a haber ningún peligro de evaluación que sirva para bajar el piso salarial. Bien, la siguiente cuestión, es que desde aquí no veo mucho la pantalla, con lo cual intentaré cuando en cuando saber por dónde estamos. Bien, comienzo poniéndoos una ilustración de Fratto, de Francesco Tonucci, un miembro del movimiento Freinet italiano, el movimiento de cooperación educativa de Italia, que ilustra muy bien de qué es lo que yo pretendo hablaros hoy, que evidentemente no es ningún análisis de la educación en Brasil, sino intentaros transmitir mis reflexiones a partir de mis experiencias como profesor y como durante un periodo formador de formadores y otro periodo como miembro y militante de un movimiento de renovación pedagógica del Estado español. Para mí, de todas maneras, es bastante ilustrativo lo que Fratto nos transmite ahí, y que lo puse, y que creo que sin pensarlo se lo robé a Cecilia, que quería ponerlo también. Lo que intentaba deciros ahí es por cómo surgió el contenido de lo que voy a deciros. Y surgió
de alguna manera porque en una de las reuniones del comité organizador de el foro hubo una intervención un día, varias intervenciones un día, que me dejaron un poco fuera, me descolocaron, me dejaron... Y es dentro de personas del comité organizador, alguien manifestó algo así como: pero la pedagogía no es cosa de la formación profesional y tecnológica, es cosa solo de pedagogos. Necesitamos en los centros que haya pedagogos. Nosotros somos profesores de matemáticas, de informática. El profesorado de educación profesional y tecnológica, decían alguien en aquella reunión, solo debe de preocuparse de los contenidos, de la didáctica de su asignatura. Pues bien, hoy, precisamente estos días, estamos en un momento en que ante la situación actual del planeta necesitamos hablar de ideas como el decrecimiento, de sustentabilidad, de reconstrucción del pensamiento. Y es evidente que no basta enseñar a nuestras alumnas, a nuestros alumnos, en reciclar las botellas de plástico. Hoy día tenemos una responsabilidad, que no es solo enseñar a que se consuma menos plástico, sino que tenemos que enseñar, concientizar en que hay que producir menos productos de consumo que estén realizados, entre otras cosas, con plástico. Por lo tanto, cuando pensamos que la educación es fundamental para transformar el mundo, ¿acaso no forma parte del debate global pensar con qué profesorado vamos a trabajar en educación y, por tanto, qué formación del profesorado necesitamos? Eso nos lleva, voy a intentar ir rápido para no pasar el tiempo, a que es necesario que pensemos en los perfiles del profesorado, los perfiles profesionales. Históricamente, la preocupación académica y política por la formación del profesorado ha venido vinculada a la definición de los perfiles profesionales. Para ello, se pusieron encima de la mesa, se habló de que el profesor, la profesora, ha de conocer bien el contenido, la materia, la disciplina, ha de poseer una buena fundamentación pedagógica, es necesario el conocimiento del contexto en el que va a trabajar, igualmente ha de saber trabajar en colaboración con otros colegas de un mismo centro y, desde luego y sobre todo, ha de tener un buen conocimiento práctico, que es algo así como saber hacer bien las cosas en un lugar concreto y en un momento concreto. Pero claro, para todas estas variables hay muchas formas de pensar, hay muchas formas de entender cada una de esas variables. Y eso nos lleva a discrepancias, y esas discrepancias lo que suele tener detrás de sí son la existencia de diversas teorías sobre el sujeto, diversas teorías sobre el conocimiento y las relaciones entre ambas, que es de alguna manera diversas concepciones sobre la teoría del poder, lo que algunas personas al final resumen en lo que podríamos llamar: o formamos para la sumisión o formamos para la autonomía del profesorado. ¿Y qué sería lo que se suele decir cuando se trata de formar para la sumisión? Pues es una práctica predominante que parte del supuesto que el futuro profesor, que la futura profesora, está carente de conocimientos y de experiencia y hay que llenarle la cabeza, hay que capacitarlo como profesor desde la academia. De lo que estamos hablando, evidentemente, se trata del papel que se le asigna al profesorado en la construcción de su conocimiento profesional práctico. Es obvio que como docente necesitamos que se le transmitan los saberes fundamentales de su área de trabajo, pero de lo que hablamos es, de alguna manera, cuál es el papel que se le asigna a la profesora, al profesor, cuando se le está formando. Y aquí me hacen una notificación que para mí es muy importante como militante pedagógico, y es, por favor, en la traducción, cuando hablo en masculino, cuando hablo en femenino,
no se me utilice el masculino como genérico, sino que se utilice el masculino y el femenino, porque somos profesoras y somos profesores. Si hablé de la pedagogía de la sumisión, a continuación tendría que hablar de la diapositiva que no aparece, como le pasó esta mañana a Julio, y que se me acaba de... La siguiente. Sale el monito. Bien, eso es. Entonces, es importante también, por lo tanto, que hablemos de la pedagogía de la autonomía. Y ahí sí que os lo voy a leer, porque es una frase de Paulo Freire, de su última obra en el 97, en el que habla de pedagogía de la autonomía. Decía Freire: es preciso, sobre todo, que quien se está formando, desde el principio mismo de su experiencia formadora, al asumirse también como sujeto de la producción del saber, se convenza definitivamente de que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades de su producción o de su construcción. Es preciso, por el contrario, que desde los comienzos del proceso vaya quedando cada vez más claro que, aunque diferentes entre sí, quien forma, se forma y reforma al formar, y quien es formado se forma y forma al ser formado. Es en este sentido como enseñar no es transferir conocimientos, contenidos, ni formar es la acción por la cual un sujeto creador da forma, estilo o alma a un cuerpo indeciso y adaptado. No hay docencia sin discencia, y quien enseña aprende al enseñar, y quien aprende enseña al aprender. ¡Viva la tecnología! Vale. Y eso es, de alguna manera, lo que es pedagogía para la autonomía. Es aquella que reconoce al sujeto como ciudadano con capacidad y en la cual su proceso formativo deberá implicarle en una experiencia para el acceso a la práctica profesional de la docencia. El saber de formación, si no es una pura tecnología instructiva, debe ayudarnos en nuestra capacidad para la autonomía. Y esta mañana también hablaba algo de esto, Julio. Esto hoy día vuelve a ser muy actual cuando aparece el nuevo discurso, el discurso sobre las competencias básicas. Una de las nuevas políticas neoliberales ha sido adaptarse a las demandas del mercado. Y para adaptarse a las demandas del mercado, una de las presiones que el Fondo Monetario Internacional, la Mesa para la Educación, la Unión Europea en sus programas educativos, y creo que para todo el mundo, ha sido el de establecer lo que se llaman las competencias básicas. Las competencias básicas, que es lo que ahora podríamos llamar posmoderno, lo actual, no es ni más ni menos que algo en la cual empieza a llegarnos, empezamos a hablar de ella, nos llega a través de las propuestas oficiales a través de los nuevos libros de texto, y a partir de ese momento automáticamente comenzamos a modificar nuestras prácticas y, por último, generamos nuevos lenguajes adaptándonos a ellas. Y ante esas competencias básicas que transforman aquello que llamábamos contenidos, etcétera, hemos reflexionado en algún momento sobre las prácticas que refuerzan esas competencias básicas y cuáles desaparecen de nuestro trabajo cotidiano, de nuestras competencias profesionales. Sí, yo veo que se ha vuelto loco. En el discurso de las competencias desaparecen los valores que hasta ahora estábamos utilizando en educación, que habíamos construido desde el mundo educativo, y aparecen nuevos criterios para educar. Aparece la eficacia, aparece la movilidad, aparece el interés, y dejamos de hablar de centro educativo para hablar de empresa educativa. Comenzamos a hablar de recursos humanos
en vez de hablar de profesorado. Comenzamos a hablar de consumidores o clientes, hablando del alumnado, de sus familias, de gestor del agua, del aula, de mediador de aprendizaje, de formar en la excelencia. Pero, ¿qué hay detrás de ese discurso? Eso sería un elemento para nuestro debate. Con ello, es preciso que comencemos a problematizar el presente. ¿Cuál es el presente de la formación continua del profesorado? Y, lógicamente, no me atrevo a hablar de la situación en Brasil, pero por eso os decía al principio que yo problematizo mi presente que conozco para que sirva a la reflexión. La formación del profesorado no forma parte del debate público, al no ser que sea un lugar en donde hay profesoras y profesores. Se suele decir que es un asunto de especialistas, de asesores externos, de pedagogos. No es un problema del centro de trabajo, de la escuela, del colegio. En determinados sectores se piensa que solo debe ser la formación del profesorado, actualización de conocimientos científico-técnicos. Y desde el pensamiento neoliberal, evidentemente, la formación del profesorado se ha convertido en una mercancía. Oyendo esta mañana el debate, recordaba cómo el debate que tenemos en Europa es que a través de la formación online lo que se está abriendo es el camino de penetración del mercado de las multinacionales para acabar incluso con las universidades públicas. Son las iniciativas privadas en países donde es fácil insertar empresas online porque son baratas. Eslovaquia, Rumanía, países con renta baja donde se están situando empresas para generalizar la formación privada a través de online. La maravillosa Fundación Santillana o la Fundación del Banco Santander, un ejemplo de nuestro país, es una de las especializadas en comenzar a mercantilizar la educación. La autonomía docente es un valor, un concepto de poco valor en el mercado. Y se decide y se fomenta el individualismo. Haz tú lo que quieras, deja a los otros con su problema, fórmate online y deja de tener trabajo cooperativo con tus compañeras, con tus compañeros. Sin embargo, hay resistencias. Afortunadamente, hay resistencias. Los grupos autónomos de renovación e innovación tienen dificultades, sin embargo, para su estabilidad y su presencia pública. A veces, la legitimidad de esos grupos de renovación, de esos grupos de innovación, es porque su trabajo se ve asociado a alguna institución relevante, un sindicato, un centro oficial de formación como un CRE o como un SMED, la universidad o un sindicato potente. Y tienen muchas dificultades, especialmente en nuestros países en crisis, para poder sostener esas redes, esas plataformas críticas unitarias de formación de profesoras y profesores. Ante esas resistencias, una pregunta que lanzamos al debate: ¿quiénes plantean hoy la necesidad de formar al profesorado para el desarrollo de la capacidad crítica del mismo? Analicemos los programas que conocemos y veamos quién está fomentando para la capacidad crítica. ¿Y cuántas organizaciones sindicales o políticas defienden la necesidad de fomentar, de crear grupos autónomos para la investigación y la acción? Mientras tanto, existen modelos alternativos de escuela, de enseñanza, comprometidos con la transformación social, pero sin embargo son eclipsados por las pedagogías fragmentadas. El currículum escolar y los libros de texto difícilmente son contestados desde los centros de trabajo, difícilmente son contestados por el profesorado. Las inercias de las disciplinas tradicionales, las formas de enseñar del siglo pasado, con el púlpito, con nosotros hablando aquí y vosotros escuchando ahí abajo, difícilmente se cuestionan.
Raramente en los currícula se incorporan las diversidades culturales, la diversidad de género. Pero afortunadamente, y eso es una esperanza, existen lugares donde profesoras y profesores organizados asumen el compromiso de transformar la escuela. Podemos encontrar experiencias de ello en todo el planeta, y parte de ellas son los movimientos de renovación pedagógica a la que pertenecemos algunas personas que están aquí, como Julio, como Leslie, como los que existen en Portugal, Rosa, que en el caso nuestro del Estado español comenzaron a florecer con el final de la dictadura a partir de los años 70. Los movimientos de renovación pedagógica son organizaciones autónomas de los gobiernos, autónomas